Esta es la historia de un francotirador excepcional, capaz de eliminar a su objetivo a varios kilómetros de distancia, incluso con los ojos vendados. Sin embargo, antes de convertirse en un tirador letal, este hombre había sido un sencillo profesor de matemáticas que detestaba profundamente la guerra y las armas. Pero un día, un acontecimiento devastador transformó por completo su vida, convirtiendo a un maestro tranquilo en un francotirador implacable. La historia comienza en una pequeña aldea de Ucrania, donde se muestra una casa humilde. En ella vive una pareja que lleva una vida tranquila y sencilla. El nombre del hombre es Mykola y su esposa se llama Nastia. Ella era artista y se dedicaba a tallar diversas figuras en madera, mientras que Mykola trabajaba como profesor, enseñando matemáticas en una escuela cercana. Era un docente dedicado, muy querido por la mayoría de los estudiantes, excepto por un joven llamado Iván, quien tenía un carácter insoportable. Iván era un joven malcriado que molestaba todo el tiempo a su maestro Mykola. Provenía de una familia adinerada, mientras que el profesor apenas contaba con recursos, motivo por el cual el niño se burlaba de su apariencia y de su ropa. Su intención era provocar a Mykola para que perdiera la paciencia y lo agrediera, con el objetivo de acusarlo y lograr que lo expulsaran de la escuela. Pero Mykola era un hombre sereno, acostumbrado a mantener la calma sin dejarse afectar por palabras hirientes, y continuaba con su vida sin perder su tranquilidad. Su desconexión del mundo exterior era tal que ni siquiera tenía televisión u otros aparatos para informarse. Un día, mientras se encontraba en la escuela, escuchó en la televisión que Rusia había atacado Ucrania, causando la muerte de numerosos soldados y tomando control de varias zonas del país. Esa tarde, al regresar a casa, descubrió que su esposa estaba embarazada, lo que llenó su corazón de alegría, ya que estaba a punto de convertirse en padre. Ambos celebraron la noticia con emoción. Al día siguiente, Mykola se despidió de Nastia y se dirigió en bicicleta hacia la escuela. Durante el trayecto, observó a 2 soldados fumando junto al camino, vestidos con uniformes que no reconoció. Le pareció extraño, pues no se parecían en nada a los que usaban los militares ucranianos, aunque terminó pensando que tal vez el gobierno había cambiado el diseño. No le dio demasiada importancia y continuó hasta el colegio. Sin embargo, al entrar, notó que el edificio estaba completamente vacío. Ningún niño había asistido. Aquello lo inquietó profundamente. Encendió la televisión y escuchó que soldados rusos habían penetrado en Ucrania con la intención de ocupar el territorio. En ese instante comprendió que los soldados que había visto no pertenecían a su ejército, y el temor por su esposa lo invadió. Subió a su bicicleta y emprendió el regreso tan rápido como pudo, pero al llegar ya era tarde. Vio cómo los 2 soldados golpeaban brutalmente a Nastia. Desesperado, intentó intervenir, pero también fue agredido. Rogó que dejaran de hacerlo porque su esposa estaba embarazada, pero los soldados lo ignoraron. Poco después, uno de los rusos revisó la casa y, al no encontrar nada de valor, se enfureció. Incendió el hogar y se dispuso a marcharse. Al ver su casa arder, Nastia perdió el control, tomó una piedra y atacó a los soldados. En respuesta, uno de ellos disparó su arma y la mató al instante. El mundo de Mykola se derrumbó frente a sus ojos. Corrió hacia su esposa, la tomó entre sus brazos y lloró desconsoladamente. Pasaron algunas horas y 2 soldados ucranianos llegaron al lugar. Al ver a Nastia sin vida, sintieron una profunda tristeza. Intentaron consolar a Mykola y luego comenzaron a cavar una tumba para ella. Cuando estuvo lista, pidieron al hombre que diera sepultura a su esposa. Tras la muerte de Nastia, Mykola quedó completamente destruido. Había perdido a su compañera, su hogar y también a su futuro hijo. Su vida entera había sido arrasada por aquellos soldados rusos. Consumido por el dolor y la rabia, tomó una decisión: vengarse del militar que había asesinado a su esposa, sin importar el costo. La única forma de lograrlo era unirse al ejército ucraniano, por lo que les rogó a los 2 soldados que lo llevaran con ellos. Ellos aceptaron y lo trasladaron a una base militar. Antes de partir, Mykola tomó una pequeña figura de madera tallada por Nastia, una pieza que ella había creado especialmente para protegerlo. Cuando llegaron a la base, el oficial al mando se molestó al ver a Mykola
y se negó a reclutarlo, sospechando que pudiera ser un espía. No obstante, tras conocer su historia y escuchar la desgarradora explicación de cómo su esposa y su hijo por nacer habían sido asesinados y su casa destruida, el oficial se conmovió. Mykola le explicó que ya no tenía razones para seguir viviendo y que su único deseo era liberar a su país, eliminando a los soldados que habían acabado con su familia. Finalmente, el oficial accedió a reclutarlo. Al día siguiente comenzaron los entrenamientos. Como hombre común, sin experiencia militar, Mykola tuvo muchas dificultades. Había dedicado su vida a las matemáticas y no sabía nada sobre armas. Mientras los demás soldados ensamblaban y desmontaban sus rifles con rapidez, él siempre era el último en terminar. Esto hizo pensar al oficial que jamás sería un buen combatiente, pero Mykola se mantuvo decidido y continuó esforzándose. Una noche le indicó al oficial que prefería no ser llamado por su nombre, pues había elegido un nombre clave, Raven. Al escucharlo, los demás soldados comenzaron a reír, y el oficial le explicó que los nombres en clave se ganaban mediante actos heroicos. Aún así, Mykola no se desanimó y siguió entrenando incluso cuando los demás dormían. Un día, el oficial informó que había escasez de francotiradores y que necesitaban aumentar su número para enfrentar a las fuerzas rusas. Algunos soldados se ofrecieron, y entre ellos estaba Mykola. Los demás volvieron a burlarse al verlo, y el oficial le dijo que no estaba preparado para un rol tan exigente, ya que ni siquiera sabía armar y desarmar un rifle con destreza. Mykola insistió en que solo necesitaba una oportunidad. Entonces el oficial lo puso a prueba. Debía armar un rifle en 20 segundos. Para demostrar lo que era capaz de hacer, Mykola se vendó los ojos, desarmó el arma y la ensambló por completo. Terminó en 18 segundos. El asombro fue general, y quienes antes se burlaban comenzaron a aplaudir. El oficial, impresionado, lo aceptó en el entrenamiento de francotirador. Durante las prácticas, a Mykola le asignaron un rifle viejo, mientras que los demás recibieron modelos modernos. Él pidió un arma nueva, pero le explicaron que debía ganársela. Sin otra alternativa, continuó con el arma antigua. El oficial enseñó que un francotirador nunca debía moverse de su posición, sin importar el peligro, y para ponerlos a prueba, disparaba cerca de ellos. Cualquier soldado que se moviera quedaba fuera del entrenamiento. Cuando llegó el turno de Mykola, no se movió en absoluto y mantuvo su puntería fija, superando la prueba. En otro ejercicio, mostraban el objetivo solo una vez, y luego les cubrían los ojos. Cada soldado debía disparar basándose únicamente en su memoria. Algunos lograron acertar. Cuando llegó su turno, Mykola falló por muy poco, y fue descartado en esa ocasión debido al mal estado de su rifle, que dificultaba apuntar con precisión. Sin embargo, todos sabían que si a Mykola se le hubiera asignado un arma moderna, habría acertado el blanco con absoluta precisión. El siguiente entrenamiento resultó incluso más complicado para los aspirantes a francotiradores, ya que debían disparar a sus objetivos únicamente iluminados por bengalas encendidas en plena oscuridad nocturna. El instructor lanzó la primera bengala y todos apuntaron de inmediato, pero ninguno logró acertar. Los demás soldados ya habían disparado todas sus balas, mientras que Mykola permanecía inmóvil sin hacerlo. Comprendió entonces que era inútil intentar apuntar directamente bajo la luz de la bengala. Así que, cuando el oficial encendió otra, en lugar de disparar enseguida, calculó la distancia de su objetivo utilizando el reflejo momentáneo de la luz. Usando su conocimiento matemático, realizó un disparo perfecto. Al verlo, el instructor y el resto de los soldados quedaron impactados. Nadie había logrado completar esa prueba antes. Solo Mykola lo hizo. El oficial quedó tan impresionado que finalmente le otorgó el nombre clave que tanto deseaba, Raven. Los días pasaron de esa manera mientras Mykola continuaba entrenando con absoluta dedicación. Finalmente, llegó el momento de anunciar los resultados del entrenamiento. El coronel saludó a Mykola y le informó que había superado la prueba. Unos días después, el coronel volvió a llamarlo y le pidió que preparara sus cosas porque se dirigían a una misión. Había llegado la noticia de que un grupo de soldados rusos había tomado un punto de control, y desde ese instante comenzaba la verdadera historia. Pronto, el equipo de Mykola llegó al lugar y ocupó sus posiciones.
Justo cuando se disponían a atacar a los soldados rusos, se observó que un vehículo se acercaba al puesto. El coronel ordenó de inmediato que nadie abriera fuego. Del otro lado, los soldados rusos detuvieron el vehículo y exigieron a las personas que salieran. Revisaron sus pasaportes y registraron el vehículo por completo. Como no encontraron nada sospechoso, permitieron que continuaran, pero retuvieron sus pasaportes. Cuando esas personas pidieron que se los devolvieran, los soldados rusos comenzaron a golpearlas de manera brutal. Al presenciar esto, el coronel dio la orden de disparar. En un solo instante, todos los francotiradores hicieron sus disparos y eliminaron a sus objetivos, logrando completar exitosamente su primera misión. Después de regresar a la base, Mykola notó que muchos de sus compañeros no habían vuelto. Preocupado, preguntó por ellos y le informaron que habían sido enviados a otra misión. Al día siguiente, Mykola recibió la terrible noticia de que la mayoría de esos compañeros habían sido asesinados. Todos habían caído víctimas de un francotirador ruso. Ese francotirador se llamaba Siri y era considerado el mejor de Rusia. Pasaron algunos días y Mykola volvió a partir con su equipo para una nueva misión. Tras llegar al lugar, colocaron minas alrededor y tomaron sus posiciones. Al cabo de un tiempo, un grupo de soldados rusos apareció y entre ellos estaba Iván, el mismo estudiante que años atrás solía atormentarlo en la escuela. Ahora Iván formaba parte del ejército ruso. Cuando el coronel dio la orden de disparar, Mykola dudó, ya que no deseaba matar a su antiguo alumno. Pero enseguida apartó sus sentimientos y disparó hacia las minas cercanas. Una gran explosión se produjo, acabando con todos los soldados rusos, incluyendo Iván. Cuando todo estuvo bajo control, el coronel increpó a Mykola, preguntándole qué había pasado por su mente al recibir la orden de disparar. Mykola explicó que uno de los soldados rusos había sido su alumno y que no quería matarlo directamente. El coronel le explicó que no debía lamentar la muerte de Iván, ya que en esa situación él no era su estudiante, sino su enemigo, y que unirse al ejército ruso había sido una decisión personal por la que no debía sentir culpa. Tras completar la misión, regresaron al campamento. El coronel tenía plena confianza en Mykola y pasaba la mayor parte del tiempo junto a él. Un día, el coronel le mostró una fotografía familiar y comentó que tenía 2 hijas que no sabían que su padre era un soldado, ya que siempre les había dicho que se dedicaba a los negocios. Incluso su esposa había decidido ocultarles la verdad. Al escucharlo, Mykola compartió su propia historia, explicando cómo los soldados rusos habían asesinado cruelmente a su esposa. Mientras hablaba, se mostró profundamente afectado, pero el coronel lo reconfortó. A la mañana siguiente, todos partieron hacia otra misión. Esta operación era de gran importancia porque habían recibido información de que un grupo de soldados rusos atravesaría esa zona. El coronel y Mykola llegaron rápidamente y tomaron sus posiciones. Al poco tiempo, divisaron a 2 soldados rusos que esperaban al resto de su equipo. Fue entonces cuando Mykola notó que uno de esos soldados era el hombre que había disparado contra su esposa, y ahora lo tenía justo en la mira. Solicitó permiso para disparar, pero el coronel se lo negó. Mykola empezó a perder la calma, pues aquel hombre era el asesino de su esposa, y él había ingresado al ejército solo para poder enfrentarlo. Pidió permiso nuevamente, pero otra vez el coronel lo rechazó. Incapaz de contener sus emociones, Mykola disparó. El soldado murió de inmediato. Sin embargo, lo peor fue que los soldados rusos ahora conocían la ubicación de sus enemigos. El coronel se giró hacia Mykola con desesperación, comprendiendo lo peligroso de la situación. Peor aún, el francotirador ruso más letal, Siri, también estaba en posición y ahora conocía el lugar exacto donde se encontraba el equipo ucraniano. El coronel intentó localizar la posición de Siri, pero antes de lograrlo, el francotirador ruso disparó y le dio un tiro en la cabeza, causándole la muerte instantánea. Mykola se dio cuenta del enorme error que había cometido, pues la vida del coronel se había perdido por su decisión precipitada. Los soldados rusos comenzaron un intenso ataque con disparos y explosivos contra el equipo ucraniano. Ante lo complicado de la situación, Mykola decidió retirarse, tomó el cuerpo del coronel y lo transportó hasta salir de la zona de peligro, logrando llegar finalmente a la base. Mykola quedó devastado por la muerte del coronel y se culpó por ello. Juró que encontraría a Siri
y vengaría su muerte. Poco después, recibió información sobre 2 francotiradores rusos y salió de inmediato a una nueva misión. Cuando llegó al lugar, tomó posición y abrió fuego. Pronto, eliminó al primer francotirador. Sin embargo, mientras lo hacía, otro soldado disparó y lo hirió en el brazo. A pesar del dolor, Mykola no se rindió y logró eliminar al segundo francotirador. Malherido, se retiró a una base secreta para recuperarse. En ese momento, recibió una llamada del mayor del ejército, quien le informó que habían identificado al francotirador responsable de la muerte del coronel. Después, Mykola regresó a la base y el mayor comenzó a informar a todos sobre el francotirador enemigo. El mayor explicó que el nombre del francotirador era Siri y que era considerado el mejor de Rusia. Añadió que su puntería nunca había fallado. Siri supuestamente había asesinado a 6 de los francotiradores más capacitados de Ucrania. Por esa razón, debían tomarlo muy en serio. El mayor relató que Siri acostumbraba a matar soldados ucranianos y luego subir videos de los asesinatos a redes sociales para desmoralizar a las tropas. Lo describió como un tirador que casi nunca cambiaba de posición y eliminaba a sus objetivos desde un solo punto. Con esa información, elaboraron un plan. 2 equipos se acercarían al lugar donde se escondía Siri. Según la estrategia, el primer grupo atacaría a los soldados rusos desde el frente para distraerlos, mientras que el segundo grupo los atacaría por la retaguardia. Aprovechando esa distracción, Mykola entraría al edificio y acabaría con Siri. Una vez definido el plan, partieron hacia el lugar. Al llegar al sitio, todos los francotiradores tomaron posición y comenzaron a apuntar. Mientras tanto, Mykola entró en secreto al edificio donde observó a 2 soldados rusos conversando. Sin perder tiempo, los eliminó y se adentró más en el interior. Luego, Mykola envió la señal acordada a su equipo. Al recibirla, los francotiradores ucranianos abrieron fuego y acabaron con los rusos. Por otro lado, Siri notó que ninguno de sus compañeros respondía y sospechó que algo había fallado. Subió rápidamente al techo del edificio, donde un francotirador ruso solía estar ubicado. Sin embargo, al llegar, se encontró con que ese soldado estaba muerto. El pánico comenzó a apoderarse de él al darse cuenta de que los ucranianos lo habían rodeado. Solicitó refuerzos por radio, pero la base le informó que tardarían 10 minutos en llegar. Al escuchar esto, Siri regresó a su posición e intentó localizar a los soldados ucranianos. Entonces observó una pequeña figura de madera sobre la mesa frente a él. Era la misma figura que Mykola había dejado allí, una pieza creada por su esposa. Antes de que Siri pudiera reaccionar, Mykola lo atacó y lo apuñaló hasta matarlo. El ruido del enfrentamiento alertó a otro francotirador dentro del edificio, quien se puso en estado de máxima vigilancia. Sin embargo, antes de que ese soldado pudiera hacer algo, Mykola lanzó una granada cerca de él y murió en la explosión. Poco después, el equipo de refuerzos que Siri había pedido llegó al edificio sin saber que él ya había muerto. Cuando intentaron contactarlo por radio, fue Mykola quien respondió y les advirtió que todos iban a morir. Acto seguido, disparó contra el conductor del camión. Al sonar el disparo, los soldados rusos entraron en pánico y salieron del vehículo sin coordinación. No sabían que los francotiradores ucranianos estaban apostados esperando ese momento. Los tiradores ucranianos abrieron fuego de inmediato y abatieron a los rusos uno por uno. Unos días después de aquella misión, Mykola visitó la tumba de su esposa. Sintió que había cumplido la promesa que le había hecho, ya que había eliminado a todos los responsables de su muerte y también al francotirador que había asesinado al coronel. En ese lugar, Mykola juró que seguiría sirviendo a su país hasta su último aliento. Después de pronunciar ese juramento silencioso, se alejó de la tumba. Y así concluye la película.